¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Asus Prime Z690P. Asus, ante estas últimas entregas en placas base del chipset Z690, no propiamente se ha destacado por mantener los mejores precios en sus productos, sobre todo teniendo como punto de referencia la competencia directa de cada modelo a través de las distintas compañías, pero es algo que sobre todo se destacaría a partir de la gama alta, y ante las gamas de entrada para este chipset se determinaría un mejor balance para competir con su competencia, y justo ante esta última categoría es donde entraría el modelo Prime Z690P, y con este video te quiero mostrar cada una de las características añadidas por parte de esta motherboard, además de aquellas ventajas y desventajas que nos va a suponer una construcción con esta placa base. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7 e i5, además de un futuro soporte para nuevas versiones y próximas generaciones, y ante lo cual precisamente en la descripción vas a encontrar un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontramos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes en la placa. Y donde realmente se empieza a dar el cambio sería a partir de sus frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían las frecuencias sin modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock, podemos llegar a alcanzar hasta 5333 MHz, mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones y a un máximo de 6000 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC manual, siendo en este caso el único cambio a partir de las versiones en DDR4 y DDR5, y dejando el resto de características a conservarse para ambas placas. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, cada uno de estos dando soporte para PCI Express 4.0, además de que el tercer M.2 también añadiría soporte para SATA. En cuanto al formato, el primer y tercer M.2 daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210, mientras que el segundo M.2 daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 4 PCI Express con formato X16. En este caso, tan solo el principal dentro de los mismos contará con el soporte para PCI Express 5.0. Para la segunda conexión se estaría retrocediendo a PCI Express 4.0, y para el tercer y cuarto PCI Express ya encontraríamos soporte en PCI Express 3.0, pero en este caso estos últimos 3 PCI Express, aunque conserven un formato X16, en realidad van a estar corriendo por 4. Adicional a esto se estaría destacando un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, además de que si incluimos la versión Wi-Fi se añadiría el conjunto de la tarjeta AX201, que nos va a suministrar desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, 3 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C, 2 USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, una conexión TPN, y por último se estaría destacando un encabezado de tipo Thunderbolt, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones,
2 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, 2 USB 3.2 de primera generación, una conexión a RJ45 de 2.5 gigabits, 5 conectores de tipo jack y una conexión para audio óptico. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a disponer de un total de 17 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva y representadas ante esta placa de un formato de tipo ATX. Cada una de estas serían las características añadidas a partir de esta motherboard. Como tal, no es el mejor modelo del mercado, pero sí que plantea una base bastante similar a la de su competencia directa, y sobre todo destacando desde la misma algunos apartados en conectividad que no se encontrarían por parte de otros modelos, aunque a su vez probablemente el costo de la misma y el de su competencia sean el mayor determinante de elección gracias a la cercanía en características con modelos similares de otras compañías, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Si bien con esta placa no se plantea el modelo con el mejor VRM disponible, pues en sí daría buenas posibilidades para ensambles, especialmente a partir de procesadores en líneas intermedias, siendo el público objetivo de un modelo como estos. En total se añadirían 17 fases de alimentación, 14 para su VCore, más 2 para su SoC, más una para gráficos integrados, una cantidad bastante común dentro de la gama a la cual pertenece un modelo de estos, sobre todo en las fases para su VCore, que se replican alrededor de placas como Provo Z690A de MSI y ante un aumento de fases por parte de la versión UD en GB, además de acompañarse con el controlador central ASP2100, y desde lo cual también establece el que nos encontremos con un diseño de riel dividido o potencia dividida para la construcción de su VRM, lo que permite precisamente que una única señal que sale desde el controlador central pueda llegar a ser gestionada por parte de dos etapas y no por una, como se haría con un diseño directo, y desde el que ya se puede empezar a hablar de estas 17 fases de alimentación, siendo acompañada por los MOSFET de V-Shake SIC 654 con una capacidad de hasta 50 A, lo que deja en teoría un total de manejo por parte de su VCore de hasta 700 A. Todo esto se iguala bastante con su competencia directa ante placas como Z690A de MSI, desde las cuales sobre todo se dan las condiciones para el soporte de procesadores en líneas en i5 aún con overclock, aunque también siendo factible el escalar hacia i7. Líneas superiores a estas también darían soporte, pero sin embargo hay placas más aconsejables ante dichos procesadores teniendo en cuenta las modificaciones en overclock. No es un mal VRM, pero gran parte de su público objetivo se va a centrar con ensambles en i5 donde dará su mayor aprovechamiento. Y así como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Muchos de los apartados a los cuales se le debe hacer énfasis a esta placa se determinan principalmente en la conectividad, ya sea por aquellas mejoras en el chipset que llevarían hacia el soporte de PCI Express 5.0 a través de su PCI Express X16 principal, o el que ya se cuente con una segunda versión compatible en memorias de tipo DDR5, bajo las distintas mejoras que puede traer esto en frecuencias, perfiles XMP 3.0 o tecnologías como Dynamic Memory Bus, siendo añadidos más generalizados, pero también a tener en cuenta frente a chipsets de menor gama y que se acompañarían en este caso con varias mejoras. Por ejemplo, al encontrarnos una gran disponibilidad de los puertos de expansión suministrados en esta placa y que aprovechan una buena parte del ancho de banda de este chipset, acompañándose inclusive con 3M.2, uno de estos con la disipación correspondiente para las unidades a incluir. En cuanto a las conexiones para USB de tipo C, ya se añade un conector desde su backplate que va a disponer de USB 3.2 de segunda generación por 2, siendo el conector más reciente disponible, además de añadir un encabezado interno desde el gabinete. Para el lado de las conexiones a internet, ya se añadiría una conexión a RJ45 de 2.5 gigabits en su backplate, además de las alternativas que van a salir en conectividad inalámbrica.
ya se añade una conexión para Thunderbolt y gran parte del resto de características a encontrar, lo cierto es que son bastante comunes en el resto de modelos aún de menor gama, y su costo como tal es muy dependiente del momento en el que estés mirando este video y el precio asignado para la competencia directa de esta placa, ya que realmente no hay un añadido fuerte que se pueda destacar con respecto a su competencia como para ser un determinante de elección. Aunque de igual manera, a pesar de que se añade una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Aquí, al ser un modelo que de por sí estaría pensado como una gama de entrada en Asus, supone una buena cantidad de mejoras que sí estarían presentes desde modelos de mayor gama, e inclusive algunas de las mismas también representadas por parte de placas en gamas similares, ya sea bajo aspectos de mejora conseguidos a partir de una mayor cantidad de M.2 y la correspondiente disipación para cada uno de estos, o por otro lado, aquellas mejoras en codes de audios más recientes, el paso ante Wi-Fi 6E, hasta inclusive ante modelos de mayor gama que logran establecer VRMs más robustos y con enfoques en overclock, hasta alternativas destinadas en conectividad, donde se daría una apuesta fuerte por PCI Express 5.0 o controladores unificados para Thunderbolt. Pero a la final, muchos de estos añadidos ante aumentos en el precio bastante drásticos en comparación con el de esta placa. La cuestión es que realmente no en todas las situaciones se va a requerir de un aumento amplio en el precio para obtener estas mejoras. Por ejemplo, modelos con los cuales competiría en su gama como Z690A de MSI consiguen añadir a sus características ese cuarto M.2 faltante en esta placa. O por otro lado, modelos como Z690UD en Gigabyte establecen mejoras a partir del VRM, de nuevo por costos bastante similares, y esto desde las placas con las cuales tiende a competir directamente, pero que inclusive también darían una cercanía importante a tener en cuenta a partir de las placas como Gaming Edge, que suponen de una gran cantidad de mejoras mencionadas, y ante un precio que con respecto a las versiones Wi-Fi de este tipo de placas daría una cercanía muy contundente. La cuestión acá es que es difícil el querer añadir esta placa con respecto a la competencia en otras compañías, debido a que propiamente no hay una característica realmente fuerte en este modelo que logre sobresalir de su competencia y determinarla como una mejor alternativa. En conclusión, ante muchos de los modelos en estas categorías, siempre he tenido bastantes factores en contra para no elegir como tal estas placas, no por ser malas opciones, sino que por lo general hay mejores alternativas en chipsets de gamas inferiores y con precios bastante similares. En un caso como este, y donde actualmente tan solo se van a presentar placas en el chipset de la mayor gama, pero realmente vamos a tener pocas alternativas a rebatir contra esta placa, y probablemente hasta la salida de B660 no se vaya a reflejar algo mejor en este rango de precio. Y por lo cual, actualmente con lo que se obtiene desde esta placa, pues lo cierto es que a pesar de que no se añade propiamente malas características, sí que nos encontramos en un escenario desde el cual la competencia que surge alrededor de esta tienden a añadir pequeños puntos de mejora que orientan la decisión de compra hacia su competencia. Y en un escenario donde los precios van a ser bastante similares, se va a llevar a que placas como Z690A destaquen ese cuarto M.2 o UD destaque su VRM, de lo que probablemente en esta placa P tan solo se llegue a destacar por un cuarto PCI Express con formato X16, que realmente supone de usos bastante específicos. Con esto no propiamente se describe una mala placa, pero sí que gran parte de sus características son compartidas con estos modelos y no hay algo que sobresalga de la misma, por lo que mucha de la decisión para optar por esta placa va a recaer a fin de su precio y el que exista una disminución por parte de este modelo. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, te estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.